Cuando comencé a preparar la palabra, había una frase que venía a mi mente. Y yo decía, esta frase es el título de la palabra. La tenía aquí. Venía un culto y venía la frase. Venía otro culto, venía la frase. Leía la palabra en casa y venía la frase. Y yo decía, bueno, pero tengo el título y de ahí para abajo, ¿qué hay, no? ¿Qué es lo que el Señor, cómo yo desarrollo un título, no? De esto que el Señor está poniendo en mi corazón. Me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, tenía un profesor, bueno, para los que no saben, yo estudié periodismo, y tenía un profesor que me daba informativo 1. Entonces, cada vez que llegamos a clase, te mandaba a redactar una noticia o a redactar una nota de prensa de manera espontánea, te daba, no sé, 15 minutos y tienes que redactarme esto. Y yo siempre escribía el título al principio. Yo veía la información que tenía y decía, ay, este título va a estar buenísimo. Cada vez que ese profesor pasaba por al lado de mi pupitre, me veía, ¿no? Y veía que yo tenía mi nombre, el título y la hoja en blanco. Y decía, Masaglia, el título va al final. Y yo me le quedaba viendo como, ok, ya yo tenía mi título, yo agarraba el título, empezaba a escribir lo que iba a escribir y al final terminaba cambiando el título. Porque lo que escribía no tenía nada que ver con lo que yo había puesto. Y entonces fui como entendiendo eso que el profesor me decía, ¿no? El título va al final. Yo decía, ¿cuándo se va a acabar esta materia, Señor? Pues yo vi informativo 1, informativo 2, informativo 3, informativo con el mismo profesor. No se acababa. O sea, casi que te gradúas y sigues viendo la materia con el mismo profesor. Entonces, claro, esto venía a mi mente siempre viene a mi mente cuando voy a preparar alguna palabra, ¿no? Como, bueno, el título al final. Pero esta vez el Señor me ponía eso en mi corazón. Y yo decía, bueno, Señor, tú tienes que saber más que ese profesor sí o sí. Así que si tú me diste este título va a ser. Bueno, la palabra se titula Una fe viva, una iglesia viva. Una fe viva, una iglesia viva. Y yo decía, wow, Señor, termino de terminar el bosquejo de la palabra y la prédica. Y yo decía, bueno, al final a lo mejor el Señor también quiere que cambie el título. Al final el Señor me dejó el mismo título. Amén. Así que una fe viva, iglesia, habla de una iglesia viva. Y es que nos hemos estado centrando últimamente en el libro de los Hechos, ¿verdad que sí? Y lo que hicieron los apóstoles y todo lo que ocurrió. Y vemos que a lo largo de todo el libro de Hechos, muchos fueron sanados, liberados, no solamente física, sino espiritualmente. Otros fueron resucitados. Y miles fueron convertidos por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Y hablamos de la iglesia de Hechos como una iglesia idílica, como la iglesia que quisiéramos vivir, que quisiéramos tener. ¿Cuántos de ustedes no hubiesen querido estar allí cuando se convirtió todo ese gentío? ¿Cuántos de ustedes no hubiesen querido estar allí cuando eran sanados, cuando el paralítico se levantaba? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos haber estado en ese momento? Y entonces venía a mi corazón, ¿qué nos hace falta? Porque yo creo que el Señor está dispuesto y el Espíritu está dispuesto. Y comenzaba a leer el libro de Hechos y leía el libro de Hechos y yo decía, bueno, Señor, ¿qué es lo que había que quizás ahora carecemos un poco de eso, ¿no? Y lo primero que hacía posible que la iglesia de hecho se moviera como se movía era el Espíritu Santo que había descendido y estaba dispuesto a sanar esos corazones quebrantados. Eso era lo primero y lo principal. Y lo segundo era que habían hombres que estaban dispuestos a dejarse usar para que corazones quebrantados fueran sanos. Porque vemos que habían personas que eran sanadas físicamente de enfermedades, personas que eran liberadas de demonios. Vemos personas, incluso vemos personas que fueron resucitadas. Pero en el fondo, lo que estaba ocurriendo allí era que corazones estaban siendo sanados. Porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio sana corazones, restaura personas, para que esas personas puedan hacer lo mismo y puedan
darle la gloria al Señor. Entonces, ¿cuál era el propósito de todo esto en el libro de Hechos? ¿Hacer visible a Pablo o a Pedro? No. El propósito era transformar y salvar vidas. Sigue siendo el mismo propósito de la iglesia para el día de hoy. Transformar y salvar vidas. No era que fueran solamente sanos, que fueran liberados, o que simplemente vieran un milagro para quienes eran espectadores. Eran que sus vidas pudieran ser trastocadas, transformadas y cambiadas. Entonces, vemos en Hebreos 13:8 que dice la palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Quiere decir que es inmutable, no cambia. Entonces, sabemos claramente que el Señor no cambia, que es el mismo de ayer, de hoy, y que mañana seguirá siendo el mismo, que ha mantenido firmes sus promesas, que sigue siendo fiel, que está dispuesto, que sigue siendo justo, que tiene poder, y que el anhelo de su corazón sigue siendo el mismo, que el Evangelio sea predicado a toda nación, que el Evangelio sea predicado en todo lugar. Y repito el versículo, así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Lo voy a repetir y quiero que puedan poner donde diga tú o donde diga te, puedas poner tu nombre. Así me ha dicho el Señor a mí, Stephanie, María, Pedro, Juan, Argenis, Catalina, te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación a los confines de la tierra. Entonces vemos que si el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, porque el Señor sigue siendo el mismo, es el mismo que anduvo con Pablo, que anduvo con Pedro, que estuvo con los apóstoles, ese Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy. Es que a veces pensamos que cuando cerramos la Biblia, el Espíritu Santo quedó aquí. Este era uno y el que tenemos hoy es otro. No. El Espíritu Santo de este libro, que lo escribió, que ha transformado vidas en esta palabra, que podemos ver testimonios, que podemos ver prodigios, es el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy en esta iglesia. Es el mismo Espíritu Santo que se pasea por cada rincón de tu hogar. Es el mismo Espíritu Santo que tocó un día tu corazón. Es el mismo Espíritu Santo que te sanó, que te levantó, que te restauró. Es el mismo. Sus características no han cambiado. No deja de ser milagroso, no deja de transformar vidas, no deja de sanar corazones. Sigue siendo omnipresente porque no se limita en tiempo y espacio. Es decir, está hoy aquí con nosotros y está con tu familia donde está tu familia en este momento. Es maravilloso. Y lo más hermoso es que sigue siendo sensible a nuestros corazones. Sigue siendo sensible a nuestros corazones. Entonces, si vamos al principio, vemos que teníamos dos factores importantes. El Espíritu Santo, que descendió sobre los discípulos, y los hombres que estaban dispuestos a ser usados por el Señor para transformar corazones. Entonces, si el Espíritu Santo es el mismo, veamos cómo somos nosotros hoy en día. Quizás los que hemos cambiado un poco hemos sido nosotros, como seres humanos, como sociedad, como seres pensantes, somos fluctuantes, a veces inseguros, nos movemos por emociones, por sentimientos, por estados de ánimo, por circunstancias externas. Entonces, quizás el lugar donde tenemos que ver y analizar está aquí adentro. ¿Qué hay de diferente en nosotros que a veces limitamos tanto la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué argumentos se han levantado en tu vida que a veces limitamos tanto la presencia del Espíritu Santo? A veces puede más el no del mundo que el sí del Señor en nuestras mentes.
A veces nos estamos alimentando tanto de las cosas imposibles que puedan ocurrir, que de las cosas posibles que puedan ocurrir por el poder de la palabra. Nos llenamos de prejuicios. Levantamos quizás una muralla en la que creemos que eso es posible o fue posible en aquel momento, pero ahora, imagínate. A veces oramos dudando, oramos porque alguien pueda ser sanado, porque una familia pueda ser restaurada, porque alguien pueda ser liberado, y oramos dudando. No se los quiero decir en ánimo de sentirnos mal, sino en ánimo de avanzar, porque nos pasa a todos. Cuando analizamos nuestro corazón, veamos realmente cuánto valor le estamos dando al Espíritu Santo. ¿Creemos que puede obrar en tu vida igual que en la vida de Pablo, que te puede usar? Sí. ¿Creemos que puede obrar en tu vida igual que en la vida de Pedro, que te puede usar? Sí. Amén. Entonces, el Señor cumplirá su pacto con la iglesia hasta el final. La guardará, sacará lo mejor de ella, la llena de valor, de su espíritu, le ha dado una nueva identidad, un propósito, porque es un compromiso divino del Señor para con nosotros. Y mi pregunta en esta mañana, iglesia, es realmente si nosotros como individuos cumpliremos el pacto hasta el final. ¿Seremos fieles hasta el final? Hermanos, una fe viva es una iglesia viva. Y cuando hablamos de fe viva, hablamos de algo que como un organismo tiene características. Tiene estructura, digamos. Algo vivo es algo que está en crecimiento, en desarrollo, tiene la capacidad de desarrollarse a lo largo del tiempo. Nuestra fe tiene la capacidad de desarrollarse a lo largo del tiempo, de madurar, de crecer. Tiene la capacidad de reproducirse. El Señor puede aumentar nuestra fe. Nosotros podemos dar de nuestra fe a otros. Algo que está en movimiento. Y una de las últimas características que me encantó, dice que tiene la capacidad de mantener un ambiente interno estable a pesar de los cambios externos. Es decir, que una fe viva se puede mantener intacta, fuerte en el Señor a pesar de lo que pueda haber, a pesar de lo que pueda estar pasando, a pesar de lo que te puedan decir que es imposible. Tu fe se puede mantener firme. Mi fe se puede mantener firme. Entonces, como el Espíritu Santo sigue siendo el mismo hoy que el que se hizo presente en el libro de Hechos, la pregunta general es si hoy somos la misma iglesia. Somos creyentes fervientes en el poder que hay en Él para cambiar y restaurar corazones. Miren, Larry Crabb, un psicólogo estadounidense cristiano evangélico, decía en su libro Conexión: tengo poderosas razones para sospechar que los cristianos que se sientan disciplinadamente en la iglesia, para quienes ir a la iglesia significa hacer una diversidad de actividades espirituales, han recibido recursos que, si son liberados, podrían sanar poderosamente corazones quebrantados, superar el daño que han sufrido por abusos pasados, animar al deprimido para que avance valerosamente, inspirar al solitario a conectarse, renovar a los adolescentes y a los niños con nuevas y piadosas energías y ofrecer esperanza a la vida de centenares de personas. Y la frase que más me marcó fue: para quienes ir a la iglesia significa hacer una diversidad de actividades espirituales, ya han recibido de recursos que, si son liberados, podrían sanar poderosamente corazones quebrantados. ¡Wow! Hermanos, todos los que estamos aquí hemos recibido recursos
que si son liberados, podrían sanar corazones quebrantados. Y lo que hacía la iglesia de Hechos, físicamente se veían milagros, prodigios, cosas maravillosas, el poder del Espíritu Santo, pero en el fondo sanaban corazones quebrantados. Hermanos, nosotros estamos llamados a sanar corazones quebrantados. Afuera, en el mundo, hay muchos corazones quebrantados, lastimados, golpeados, maltratados. Pero si nosotros liberamos esos recursos que hemos adquirido por el Señor, esos dones que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón, en nuestro espíritu, muchos pudieran ser sanados. Porque eso es lo que hace el Evangelio, trae la buena noticia, restaura, sana. Y yo no sé, quizás si hoy estás aquí por primera vez, quizás a lo mejor te quisiste levantar, quizás no te quisiste levantar, pero lo único que te puedo decir es que Dios está dispuesto a sanar tu corazón quebrantado. Que Dios está dispuesto a no dejarte igual, a restaurar lo que estaba destrozado, a darle valor a esa identidad que tú creías que no tenías, a darte una nueva identidad. Y después de eso, con esos recursos que hayas recibido, llegarás a otros corazones quebrantados. Wow. Entonces, vemos que lo que pasó en la iglesia de Hechos, en general, fue porque creyeron en el que los envió y eso le dio vida a la iglesia. Una fe viva, una iglesia viva. Cuando creemos en que realmente ese mismo Espíritu Santo de Hechos también desciende sobre nosotros y nos envía también a nosotros, entonces da lugar a una iglesia viva. A una iglesia que se mueve, que se multiplica, que crece, que no se detiene por las adversidades que ve en su entorno, que no se paraliza, que no tiene miedo, que entiende la identidad que ha tenido en Cristo. Una iglesia viva. Martin Luther King Jr. hace más de un siglo aproximadamente, en un discurso que estaba dando, dijo la siguiente frase: si la iglesia de hoy no recobra el espíritu de sacrificio de la iglesia primitiva, perderá su autenticidad, echará a perder la lealtad de millones de personas y acabará desacreditada como que si se tratase de un club social. El espíritu de sacrificio lo vemos en Hechos 20, 24, y dice la palabra: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Amén. Creemos a veces que el sacrificio es ir caminando de rodillas de una esquina a otra esquina, que es darnos golpes de pecho y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Creemos que a veces el sacrificio es a lo mejor darnos latigazos y hacernos sentirnos mal. Pero realmente el sacrificio que pide el Señor es este. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que Él, el Señor Jesús, me asignó. La tarea de contarles a otros las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Hermanos, como iglesia, recobremos esto, recordemos esto. Que nuestra vida tenga valor para nosotros mismos cuando les contemos a otros, cuando hablemos con otros sobre la maravillosa gracia de Dios. Y si me puede acompañar nuestro querido hermano Juan Sabater con el piano. Vemos que a lo largo de todo el libro de Hechos había persecución. No fue fácil. Entonces, aún podemos decir que era un sacrificio mayor.
Porque quizás nosotros como iglesia, como cuerpo, estamos aquí, venimos al culto, somos acompañados por los hermanos, no estamos solos, podemos abrir un grupo hogar sin tener que escondernos, podemos venir a la iglesia sin tener que escondernos. Pero en ese momento el sacrificio aún era mayor, porque realmente se trataba de la vida. Eran perseguidos para matarlos, hacían emboscadas para encarcelarlos. Pero la palabra no se detenía, la palabra seguía. Había una revolución. Estaban causando una revolución porque la gente no entendía qué era lo que estaba pasando. Viene esta gente a hablar de un tal Jesús y hay gente que es liberada, hay gente que es sanada. Incluso había una mujer que tenía espíritu de adivinación y la usaba su amo para lucrarse. Y cuando esta mujer fue libre, el amo que era el amo de esa mujer en ese momento, va y intenta como hacer una emboscada para que Pablo, pues de alguna manera, pagara lo que le había hecho perder en dinero, porque ya la mujer no podía adivinar. Y me tomé el atrevimiento de buscar la definición de revolución, porque a veces tenemos una idea errada de revolución, ¿no? Para algunos compatriotas. Dice que es un cambio profundo, generalmente, en las esferas políticas y socioeconómicas de una comunidad. Y pude sacar lo siguiente: para mí, la revolución de hechos en ese momento era hacer todo lo contrario a lo que ellos esperaran que hiciesen. Todo lo contrario. Era cambiar paradigmas, estructuras de qué era la palabra, de qué era el evangelio, de qué había venido a ser Jesús. Y era generar una transformación total. Vemos que la iglesia de hecho se encargó de hacer lo contrario a lo que todos esperaban que ellos hiciesen. Lo contrario era restaurar y sanar corazones. No era juzgarlos por una ley, no era condenarlos, sino era amarlos y mostrarles a Jesús. Estaban haciendo todo lo contrario a lo que ellos, esa sociedad, los fariseos, creían y hacían. Entonces estaba mostrando a Jesús por medio del poder del Espíritu Santo, porque creyeron fervientemente en el poder que se les había dado el día de Pentecostés y dieron lugar a una iglesia viva. Y dieron lugar a una iglesia viva. Y cuando hablamos de creer fervientemente, es creer de una manera apasionada y ardiente. Podemos creer que algo puede pasar, o podemos creer fervientemente, podemos creer de manera intensa, apasionada y ardiente que eso puede pasar. Y les voy a poner este ejemplo. Cuando nosotros llegamos a casa, quizás de noche, está todo oscuro, tenemos súper ubicado el interruptor de la luz, tocamos el interruptor y estamos 100% seguros que esa luz va a encender. Bien. ¿Estaba bien usado, Adán? ¿Gaby? Tenemos la certeza de que esa luz va a encender. Cuando nos vamos a duchar, un día que llegamos del gimnasio y estamos todos sudados y decimos, necesito una ducha. Usted va a esa regadera, abre la ducha y usted está 100% seguro que de ahí va a salir agua. Esto es chiste interno para los que no... Solo grupo hogar de jóvenes, ¿ok? Entonces, eso es estar 100% seguros de que algo va a pasar. Debe ser igual con el Espíritu Santo del Señor, iglesia. Dejemos que el Espíritu Santo irrumpa
en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en nuestra normalidad, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en el auto, en mitad de una autopista, cuando vas hablando con alguien y pones una alabanza y el Espíritu Santo se manifiesta de manera poderosa y comienzan a adorar y a alabar al Señor. Dejemos que el Espíritu Santo irrumpa en nuestra vida. Y creamos fervientemente, de manera intensamente apasionada y ardiente, que el Señor es el mismo y va a obrar. Entonces, una iglesia viva, como consecuencia de esa fe viva que vivimos, valga la redundancia, es una iglesia que predica la palabra. Y todo esto ocurría en la iglesia de Hechos, o sea, en la iglesia primitiva. Predicaban la palabra, perseveraban en la alabanza y en la oración. Era una iglesia que estudiaba la palabra. Y era una iglesia que se amaba con amor genuino unos con los otros. Entonces, al final de todo esto puedo concluir que la diferencia entre la iglesia de Hechos y quizás a veces cada uno de nosotros es nuestra fe, nuestro sacrificio y nuestra disposición para que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad. Amén. Al final, el título no va tan al final cuando el título lo pone el Señor. Amén. El Señor quiere una fe viva que traiga como resultado una iglesia viva. Afuera en el mundo hay un montón de corazones quebrantados, lastimados, personas que no conocen del amor de Dios, que están siendo juzgados, pisados, maltratados, esclavizados, manipulados, ignorados, violentados, usados. Y pocos están siendo sanados por el mensaje de Jesús. Quisiera que nos pudiéramos poner en pie. Y si la alabanza pudiera también ir pasando, por favor.